antes está muy atrás, porque si no voy a tener que esforzarme más y la iglesia está vacía, o sea, hay muchas sillas vacías. Y me gustaría que los que puedan leer, por favor, ayúdenme a leer, que se pongan en la luz para que no forcen la vista, que para allá atrás no hay mucha luz. Gloria al Señor. La misericordia de Dios nunca se ha ido de vacaciones, haya luz o no haya luz, la misericordia de Dios ahí está. Así que haya luz o no haya luz, o sea, sábado o domingo, uno también tiene que estar. Amén. Porque la misericordia de Dios nunca ha tomado vacaciones. La misericordia de Dios toma vacaciones, ninguno estuviéramos aquí. Gloria al Señor. Como ya sabemos, el tema a tratar es la religión y sus falsas doctrinas. Claro que existen muchas, vamos a mencionar las más predominantes y las que más tienen que ver aquí en nuestro país. Porque el tema no se trata por tratar, sino para que usted sepa la verdad del Evangelio y para que usted no se deje engañar por los que andan predicando y enseñando malas doctrinas aquí. Esas falsas doctrinas que nos enseñan aquí, que aquí hay muchos que siguen a Jesús a su manera y no como dice la Biblia. Amén. La Biblia nos enseña que habrá falsos profetas, falsos maestros, y usted tiene que saber la verdad para poder persistir en la doctrina verdadera de la Biblia y de Cristo. Amén. Que nada de los saque de ahí. Entonces, por eso es importante que veamos lo que tratan las diferentes religiones que no tienen nada que ver con la Biblia, que se salen de la Biblia, que muchas de ellas ni siquiera siguen la Biblia. Entonces hay que saber, las que siguen la Biblia, usted tiene que saber refutar lo que ellas les dicen por la Biblia. Porque de nada sirve que usted diga, eso es mentira y usted no sepa por qué lo dice, sino que hay que saber decir por qué. Así que vamos a refutar por la Biblia las cosas más predominantes que ellos dicen que son mentiras, falsas. Y para que usted sepa por la Biblia, por la palabra, las cosas que especifican la verdad de Dios. Primero, yo no puedo hablar de religión sin que se entienda que nosotros no estamos en una religión, sino en el Evangelio. Evangelio y religión no es lo mismo. Es muy diferente. El Evangelio es traído por Dios a través de Jesús. La religión es creada por hombres que creen en prácticas y rituales que nos acercan a Dios. A diferencia del Evangelio nos enseña que nos acercamos a Dios por medio al sacrificio de Cristo y porque Él decide acercarse a nosotros, no por los rituales que hagamos, ni por las prácticas, y mucho menos por las obras. La religión enseña muchos rituales, muchas prácticas y muchas obras que hay que hacer para acercarse a Dios y sobre todo ser salvo, que eso es mentira. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Amén. El que cree en Cristo y recibe el don, la gracia que se nos fue otorgado, puede ser salvo, pero no es por la práctica y las obras. Ojo, la Biblia no descarta las obras ni las prácticas que se tienen que hacer. Están en la palabra. Pero las religiones nos obligan, nos ponen un yugo a cumplir para poder ser salvos, y eso es mentira. No hay un yugo puesto en nosotros para ser salvos. Cristo derramó la sangre. Por eso primero se ve Jesús. Gracias a Jesús, que fue el que nos reconcilió con el Padre, podemos estar aquí y ser salvos. No por las obras, porque si por las obras fueran, se salvaran los ricos, ¿verdad que sí? Hay religiones que enseñan que hay hasta que hablar bien para ser salvo, y eso es mentira. Aquí el único que puede salvarnos es el Señor en su misericordia. Y que creamos en el Señor Jesús y en la sangre que fue derramada para limpiarnos del pecado. O sea, usted no deja el pecado por usted es limpio del pecado por Jesús y por la gracia. Y gracias a la fe podemos estar aquí. Entonces es mucha mentira el yugo que la religión nos enseña. Cuando usted busca las religiones le va a aparecer cristianismo. Pero realmente nosotros pertenecemos al Evangelio, aunque creemos en Cristo. Cuando le aparece el cristianismo, en el cristianismo le va a presentar todos los que creen en Cristo, pero entre todos esos que creen en Cristo, hay muchos que creen en Cristo conforme a lo que ellos creen, no a lo que establece la Biblia. Hay muchos que no lo ven como Dios, hay otros que no lo ven como un intercesor, hay otros que ven a Jesús solamente como un hombre que vino a la tierra como profeta, que lo vamos a ver en adelante. Y eso es mentira, ¿verdad? En la Biblia se nos enseña que Jesús fue el que el Padre escogió a su Hijo para que venga a derramar la sangre. Y por eso existe el Evangelio, gracias a Él. Él fue el que lo trajo. Entonces, mucha mentira que tenemos que tener un yugo aquí,
cumplir con aquello, cumplir con esto. Si no lo cumplimos, nos llevó el diablo. No, nosotros si estamos sucios y no creemos en Jesús, no, entonces no accedemos a la verdad que es Cristo y no podemos ser santos. Pero es por no creer en Jesús, no porque usted cumpla o no cumpla. Con eso no quiere decir que no cumpla la palabra. La palabra tiene que cumplirla, claro. Cuando usted se entrega al Señor y usted ama a Jesús, usted quiere cumplir todo lo que dice la Biblia. Pero no es que porque usted falle en una cosa usted se quedó. O sea, la misericordia de Dios y la sangre de Cristo es que nos une. ¿Verdad que sí? Entonces es muy diferente el Evangelio de la religión. Nosotros no estamos en religión, sino en el Evangelio. Y el Evangelio no es religión, sino poder de Dios. Es muy diferente. Gracias al Señor fue traído el Evangelio. Pero vamos a ver las diferentes religiones. Quiero que se enfoquen en algo. Las diferentes religiones, hay muchas, que cuando usted las escucha, creen que creen en lo mismo de nosotros. En lo mismo que el Evangelio establece, y es mentira. Usted va a ver que en su doctrina siempre hay algo que difiere de la Biblia. Si hay algo que difiere de la Biblia, están erróneos, están mal. La doctrina está mal. Si hay algo que difiere de la Biblia, que se sale de ahí, de lo que fue establecido por Dios. Porque la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, es la Biblia que sé. Claro que hay una diferencia muy grande entre el Evangelio y la Biblia. Así que no se olvide usted que usted no está en una religión, usted está en el Evangelio. Por gracia de Dios, por la fe, no mediante obras, porque la Biblia dice no por obras, para que nadie se gloríe. Si esto fuera por obra, los ricos se salvaran más rápido que nosotros, porque ellas son la gente que más dan, que más regalan. ¿Y qué dice la Biblia? Que es difícil, más difícil que qué, que un camello entre por el ojo de una aguja. Más fácil que entre en ello a que uno de esos ricos se salve. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Entonces al final no es por las obras, tampoco por las prácticas ni por los rituales que usted hace, sino por Jesús, por la gracia y por la fe. Así que tenga claro que usted no es de una religión. Cuando le digan, tú eres de la religión, no, yo soy del Evangelio. ¿Cómo así? Explíqueselo a la gente para que entiendan que hay mucha diferencia entre el Evangelio y el Evangelio. Y que lo que le predicamos es Evangelio, no religión, sino el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, así pasamos. ¿Por qué es importante estudiar esto? Usted me dirá, a mí yo no tengo que ver con las religiones que existen. Pero hay mucha gente, dice la Biblia, que se van a deslizar y van a creer en esas falsas doctrinas. Puede venir una persona hablándole una cosa y que usted por no entender bien la Biblia lo tergiverse y usted lo cree. Entonces es importante que usted sepa lo que ellos enseñan para que usted no lo crea, para que usted lo descarte por la Biblia, que es mentira. Amén. Entonces comenzamos con la religión islámica. No doy específicamente la historia completa porque es mucho. Lo que queremos entender en realidad es la doctrina de ellos. Pero en el 610, por supuesto, después de Cristo, Mahoma recibe una visión del ángel Miguel según él. Era un líder religioso, era conocido. Entonces, hubieron personas que lo siguieron por las visiones y las enseñanzas que él daba. Esta religión predomina en el Medio Oriente. Esa es la religión a la que decimos que pertenecen los musulmanes. Las mujeres se visten completamente cubiertas. Nosotros la vemos mucho, sobre todo hay series que existen en las que vemos que se le llama a Dios como Alá, porque en el idioma de ellos, que es el árabe, Alá es Dios traducido. Según ellos le sirven a Dios, usted y yo le servimos. Pero hay algo que es un error, el peor de todos que se puede cometer, que es que ellos no reconocen a Jesús como Dios, ni como el que vino y nos salvó. Ellos no reconocen a Jesús como nada de eso. Para ellos Jesús fue un simple profeta que vino a la tierra, como muchos profetas han venido, que vino a la tierra a dar el mensaje del Señor, pero no fue alguien que derramó la sangre ni nada de eso. Por lo tanto, ellos no siguen la Biblia. El libro de ellos se llama Corán. El Corán se llama. Tiene las enseñanzas de Mahoma. Tiene todo lo que él enseña, lo que según ellos él recibió por inspiración de Dios y que los ángeles les revelaron. Entonces ellos siguen a Mahoma. Ellos dicen que no idolatran, ellos son
con eso no existe otro Dios, ellos dicen. Por lo tanto, ellos no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dicen que no existe una Trinidad, sino solamente un Dios creador de todo, altísimo, por encima de todos. Y que ese Dios envió hombres a la tierra. Y uno de esos para ellos fue Jesús. O sea, para ellos Jesús fue uno que vino antes de Mahoma. Para ellos Mahoma fue un profeta, el último que vino de parte de Dios, a hablar de Dios, a predicar la verdad de Dios, según ellos. Y todo eso que él enseñó, ellos lo siguen. Como nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, pero a diferencia de, nosotros sabemos que Jesús es Dios. Ellos no lo aceptan como Dios, ni tampoco como el que nos reconcilió con el Padre. Como el Salvador. Como el Salvador, exactamente. Específicamente, para ellos Jesús no es ningún Salvador, sino un hombre que vino y que predicó de Dios, habló de Dios como un profeta cualquiera, como Moisés, como esos profetas que usted ve en el Antiguo Testamento. Ellos lo siguen, pero ellos no dicen o niegan que Jesús es el Salvador. Entonces, dije que ellos siguen el Corán. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3:16. Las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios. Y 2 de Pedro 1:20 y 21. Gloria a Dios. 2 Timoteo 3:16. El que pueda leer. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, el problema mayor es que esas religiones, la mayoría no sigue la Biblia. Y los que la siguen, la tergiversan. O tienen una doctrina diferente a la que nos enseña la Biblia. Porque ellos la traducen a como ellos quieren. Entonces, desde que me dicen a mí que no siguen la Biblia, ya yo sé que hay algo mal. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Desde que usted le dice, no, nosotros no seguimos la Biblia, nosotros nos guiamos por... No, ya, ahí hay problema. Porque el que no se guía de la palabra de Dios está mal. Todo lo que siga va a estar mal. Porque la Biblia fue por la Biblia que Dios inspiró a hombres para que hablen de la verdad de Dios. En la Biblia es que vemos desde el principio hasta el fin. Todas las cosas. Entonces, cuando me dicen que tienen otro libro, como los musulmanes o el que sigue la religión islam, que siguen el Corán, entonces ya yo sé que está mal. Porque no se rigen por la Biblia. Y la Biblia fue inspirada por nuestro Dios. 2 de Pedro 1, 20 y 21, ¿qué dice? Segunda de Pedro. 1, 20 y 21. Amén. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, porque una gente venga y diga que un ángel le habló y que de ahí va a sacar un libro, ya hay problema. ¿Qué ángel fue que le habló? Los que son mitas en Aarón, la mujer enseña que ella recibió una visitación y que el Espíritu Santo le dijo que él no se llamará Espíritu Santo, sino Mita. Por eso se llama Mita. Lo que pasa es que la mujer murió y al quedar el hijo con la religión, con la gente, se llama Mita en Aarón. O sea, el Espíritu Santo en Aarón. Se llama Mita ahora el Espíritu Santo. Para esa gente. Así como usted lo ve, hay seguidores, hay gente que sigue eso. Eso existe, está ahí. Usted sabe la gente engañada que hay. ¿Usted sabe cuánta gente sigue esa religión? Esa se presenta como la segunda religión con más seguidores. ¿Por qué se presenta como la segunda? Porque recordemos
que el cristianismo, en el cristianismo se engloban todos los que creen en Cristo, que realmente no es el evangelio. O sea que aquí hay muchísima gente engañada, pero que lo siguen a ellos, que creen en eso, en su doctrina. Entonces, vamos a ver. Primero, ellos no creen en la Trinidad de Dios. Ellos niegan que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos solamente hay un Dios y todo lo demás es idolatría. Entonces yo digo, ¿y ellos no idolatran a Mahoma? Porque ellos a Mahoma lo tienen en lugar de Cristo. Porque ellos se ríen por lo que él dijo. Ellos hacen todo lo que él dijo. Para ellos no están idolatrando. Para ellos están siguiendo a Mahoma. Pero entonces escuchen. Cuando nosotros vamos a confesar a Cristo, ¿cómo decimos? Conozco que he pecado contra ti. Entonces nosotros le conocemos a Cristo. ¿Saben cómo ellos dicen? Solo existe un Dios, Alá, y su profeta, Mahoma. Entonces ellos no están idolatrando a Mahoma. Para ellos simplemente es un profeta. Pero aunque es un profeta, ¿qué lugar tan grande ellos le tienen? Que hasta para confesar a Dios tienen que decir su profeta Mahoma. Todo el que se sale de Mahoma para ellos está idolatrando, pero ellos son la idólatra más grande. En el lugar de Cristo está Él, porque para ellos Cristo fue un simple profeta. Pero si este fue un simple profeta, ¿por qué hay tanta cosa para Mahoma? Fue un simple hombre que vino a la tierra y habló de Dios. Entonces son engaños que Satanás hace. Usted lo ve así de simple, pero Satanás busca la forma más sigilosa. Usa al hombre que usted menos cree. Da visiones, da sueños y busca a quien sea con mente débil que no sabe de la palabra y esa persona lo cree. Por 2 o 3 cositas que dijo que fue disque de parte de Dios. Entonces eso es lo que no puede pasar con usted y conmigo. Usted sabe que hay gente, porque la mujer que creó Mita era una mujer que servía en un templo, así como estamos nosotros aquí. Una profeta en una iglesia evangélica. En una iglesia evangélica, una mujer usada por Dios y después por rebelde, no sé qué fue lo que pasó, la sacaron de la iglesia. Y ella después dijo que hablaron con ella y ella misma creó. Porque una gente rebelde no me puede decir a mí que Dios le dijo que cree ni que haga. Porque ya desde el principio está mal, por rebelde la sacaron. Entonces ellos no creen en la Trinidad de Dios. Por la Biblia vamos a ver que sí existe la Trinidad de Dios. Hemos hablado mucho de eso. Pero es importante decirlo, que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Biblia nos lo muestra desde Génesis, ¿verdad? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién Dios le dice hagamos? Seguro a Mahoma y a los musulmanes. Tiene que ser. Entonces Dios se nos muestra en toda la Biblia, pero claro que en el Nuevo Testamento se nos muestra más claramente la persona, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver, Juan 14, 16 y 17. Otra persona que busque Juan 15, 26. Si le digo la verdad, yo entiendo que como muchos sabían que se iba a tratar ese tema, debieron venir aquí. Juan 14, 16 y 17. Y Juan 15, 26, que otro lo busque para que ayude a leer. Amén. Ajá. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Jesús hablando dice, yo voy a rogar al Padre para que les mande ¿qué? Otro consolador. Entonces, ahí se ve a Jesús hablando. Si fuera un solo Dios, no hay necesidad de que Él diga, yo voy a rogar al Padre para que les mande un consolador. Ahí se nos muestran las 3 personas. Que yo no creía en Jesús, pero ellos siguen las enseñanzas de Jesús, entonces parece que ellos no leyeron eso. Jesús dice, yo rogaré al Padre. ¿Por qué? Porque Él se iba. Porque luego de la muerte y la resurrección, ¿a dónde fue Jesús? A la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces Él dice, yo voy a rogar al Padre para que les mande otro consolador, porque Él era el que estaba cerca de ellos. Y en ese momento Él sabía que ellos iban a sentir solos, iban a necesitar ayuda. Entonces, ¿a quién mandaron? ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de Dios.
Ahí se ve que él habla con el Padre, que ruega para que nos mande el Consolador, que es su Espíritu. Las tres divinas personas. Entonces, el que me niega a mí que la Trinidad de Dios es porque o no lee la Biblia o porque es necio simplemente y rehúsa creer en Y eso. no creen en la Biblia. No creen en eso. La gente de Mahoma no creen en la Biblia. Ellos creen en El El Corán. Corán. Por eso, porque no siguen la Biblia, ¿cómo ellos van a decir que existe? Porque ellos siguen las enseñanzas de Jesús a su modo. Porque ellos lo ven como un simple profeta. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Él dice, pero cuando venga el Consolador, el cual yo les mandaré del Padre. Se mencionan las tres divinas personas. Claro, porque en la Biblia no hay equivocaciones, en la Biblia las cosas se nos muestran claras. Que hay cosas que son difíciles de entender, sí. Pero cuando usted la estudia exhaustivamente y con el Espíritu Santo, usted la entiende. Ahí se nos habla de las tres divinas personas. Segunda carta para los Corintios, 13:14. Amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué más? el amor de Dios. El amor de Dios y La comunión del Espíritu la Santo comunión del Espíritu Santo. sean con todos vosotros. ¿Por qué tienen que mencionarme a Jesús y al Espíritu Santo si nada más es Dios? Si no hay necesidad y no hay más. Pablo hablando dice Jesucristo, Dios y Espíritu Santo. Hablando del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, se nos muestra Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad del Señor. Hemos hablado de eso, hemos explicado la Trinidad, ¿verdad que sí? Hemos hablado de que no es que son tres dioses, sino que el Señor se nos revela a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en esencia es Dios. No son tres, en esencia es Dios. Lo que pasa es que cada quien tiene un papel que cumple. El Padre se nos presenta como Creador, el Hijo como el Salvador y el Espíritu Santo como el Consolador. Pero es un Dios. Es un Dios. Y el mismo Jesús es que nos revela la unión que tiene con el Padre y lo importante que es recibir al Espíritu de Dios. Por lo tanto, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ellos pueden decir lo que digan y tener muchos seguidores, pero están muy equivocados, ¿sabes? La verdad es que sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios Trino. Ellos, según ellos, creen en Dios, pero están equivocados en su doctrina. Por el simple hecho de que ellos siguen el Corán, la enseñanza de un hombre que vino hablando de que recibió de Dios y no la Biblia, que fue inspirada por el Señor. Tampoco creen en Jesús como deidad, como ya dije. Esto lo vamos a especificar. Hay varias de las religiones que no creen en Jesús como deidad. Así que vamos a dar los versículos y cuando yo la mencione, no lo vamos a dar de nuevo porque ya usted lo va a tener. Así que lo vamos a explicar ahora. Y en las demás religiones que no creen en Jesús como deidad, usted sabrá que es mentira también. Vamos a ver, Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Primero lean Lucas, capítulo 1, versículo 35. Primero Lucas, que nos habla de antes de Jesús nacer, cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Que desde ahí se nos revela que no fue alguien normal que vino a la tierra. Lucas 1:35. Todo el que tenga Biblia trate de buscar para que adelantemos, porque todavía me faltan y en estas dos hay mucha tela que cortar. 1:35. Sí, 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Amén. Ahí le está hablando el ángel ¿a quién? ¿A quién? A María. La mujer que fue escogida para dar a luz a Jesús.
Y le dice que él va a venir por obra no normal, porque María ni siquiera había tocado hombre, ni hombre la había tocado. O sea que era virgen. Desde ahí se nos revela que el nacimiento de este hombre no iba a ser normal. Porque ¿cómo hemos nacido todos nosotros? ¿Por el Espíritu Santo? No. Hubo un hombre y una mujer que tuvieron que tener intimidad para que usted nazca. Pero con Cristo Jesús fue diferente. Porque había un plan celestial que se iba a llevar a cabo. Y desde el principio se nos muestra que es por obra del Espíritu Santo que él iba a venir. Entonces desde ahí, desde el principio, desde que se nos habla de Jesús, de su nacimiento, se nos muestra que no es simple hombre. Porque no vino por obra de hombre, vino por obra de Dios. Entonces, Colosenses 2, 8 y 9, Primera de Juan 1, 1. Léelo. Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la vida. Porque en él habita, ¿cómo? Porque en él habita Corporalmente toda plenitud. toda la plenitud. Cuando me dice plenitud, ¿qué dice? Totalidad. Todo conocimiento, todo poder, toda Totalidad. Todo lo de la deidad habitaba en Cristo. Habita, sí. Me refiero a habitaba porque él estaba en la tierra. Pero habita. Todo porque él es Dios. Usted no ve que a veces decía, pero ya él sabía lo que estaban pensando. Era porque era un simple profeta. Un simple profeta no sabe eso. Era porque toda la plenitud de la deidad estaba en él. Porque él era Dios. Y es Dios. Por lo tanto, se nos muestra en ese versículo, cuando dice así, que Jesús no era un simple profeta, como ellos dicen. Simple hombre que vino y habló de Dios. No. Fue Dios que se hizo carne. Vamos a ver. En Primera de Juan 1.1 lo dice. ¿Qué dice? Primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, uno, uno. Primera de Juan 1.1. Esa. lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocante Al verbo de vida. al verbo de vida. Juan, no primero. Será Juan. Juan 1.1. Perdón. Primero. Juan 1.1. Amén. Lee. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿En el principio a qué se refiere? Al principio. Al principio todavía él no se hubiera revelado aquí. Y él era Dios. Y el verbo era con Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Era Dios, fue Dios y sigue siendo Dios. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que se nos muestra de Cristo. En toda la Biblia, desde que Jesús se nos revela, incluso antes, desde que nos dan las profecías de Jesús, se nos hablan de la deidad. No se nos muestra como un simple hombre. Porque se habló de hombres, ¿verdad que se habló de Juan el Bautista antes de que viniera a la tierra? ¿Y cómo se nos presenta en las profecías? Dice lo que él iba a hacer y dice que iba a ser alguien que iba a hacer cosas grandes y que tenía un plan, un propósito, pero muy diferente a lo que se nos revela de Cristo. De Cristo se nos revela algo más allá que lo que se nos presenta de Juan o lo que se nos presenta de Jeremías, por ejemplo, de Isaías, hombre de Dios. Gran profeta. Eran profetas finos, o gente que tenía la voz, la boca de Dios aquí en la tierra. Ellos hablaban de parte de Dios, decían lo que había que decir de parte de Dios, pero no se nos muestran como Cristo. Isaías 9:6. A Cristo se nos muestra como la deidad, como Dios hecho carne, que encarnó, que tomó forma humana para cumplir un propósito, que fue redimirnos del pecado. Entonces yo no ven a Cristo como el Mesías, como alguien que vino a dar su vida, ni nada de eso. Un simple profeta, y eso es mentira.
Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Qué dice? Amén. Lee. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y dice Dios fuerte Padre eterno. y Padre eterno. ¿Y por qué se le dice Dios fuerte a un simple hombre que va a venir a la tierra? Y Padre eterno, porque es Padre. Supone que es un solo Padre, un solo Dios. Entonces no debería de llamar a un hombre simple que vendría a la tierra Dios y Padre. Debería quedarse así como se menciona de Juan el Bautista. Él se lo dice que venía a preparar el camino al mismo Jesús. Entonces, aunque digan ellos lo que digan, a usted no se le puede olvidar por la Biblia que Jesús era Dios, fue Dios y sigue siendo Dios. Incluso se encuentra a la diestra del Padre y nos presenta la Biblia, intercediendo por nosotros. Un simple hombre no hace eso, porque María, aunque los católicos hablen y digan que María salva, no, María no puede salvar a nadie, porque María no dio su vida. María necesitó ser salva también. Entonces, un simple hombre no va a decir que estar a la diestra del Padre intercediendo, no, una simple alma no. Cristo Jesús, a quien el Padre escogió, porque lo dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos otorgó la vida eterna. Es Dios. Entonces tiene que ser reconocido como lo que es, porque es Dios. No creen en Jesús, ¿verdad? Número 3. Ellos apoyan la poligamia, lo cual está fuera de la Biblia. ¿Qué es la poligamia? Mariela habló de eso el día que habló de la historia de la iglesia. La poligamia, y Belice. Un hombre que tiene muchas mujeres, varias mujeres. Allá se acepta eso entre los musulmanes. Si usted tiene dinero para usted mantener esas mujeres, porque tampoco es así, de que toma a las mujeres sin dinero para mantenerlas. Pero allá, si usted es un hombre que tiene mucho dinero y usted puede mantener 2 mujeres, usted puede tener 2 mujeres. Hasta 5. Hasta 5 si quiere. Pero eso está fuera de la Biblia. Vamos a verlo por la Biblia. Primera de Timoteo 3:2. Y primera carta a los Corintios 7:2. Primera de Timoteo, primera carta a los Corintios 7:2. Timoteo 3:2 primero. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Marido de una sola. Ahí no dice de 2 mujeres, de 3 mujeres, de 5. Que sea marido de una sola mujer. Que tenga una sola. Incluso en el Antiguo Testamento se le era permitido a los reyes. Incluso a Salomón se le dijo, oye, Y no podía tener muchas mujeres. no podía tener tantas, porque lo descarriaban. No podía tener tantas. Podía tener varias mujeres, pero nada que podía tener tantas. Tenía que casarse con él. Tenía que casarse. En el caso de ellos, si usted tiene dinero, usted puede tener las mujeres que usted quiera. Aunque no sea. Hasta 5. Porque está fuera de la Biblia. ¿Qué es eso según la Biblia? Es pecado y es adulterio. Porque si usted está casado con una, digamos que se casó con una primero y después comenzó a tener mujeres sin casarse, está en adulterio. Aunque se case, está en adulterio porque una. La primera que legalizó eso, que firmó y lo presentó, esa es la única esposa que él tiene, no tiene más. Dios le hizo a Adán una sola y Adán tenía todo el potencial. Entonces, eso es una mentira del diablo. Para llevarse el alma para el infierno, porque está viviendo en pecados. Entonces, eso es adulterio. Primera los Corintios 7:2 y Efesios 5:31. Entonces, ellos siguen a Dios y Dios es santo y está por encima de todo. Y así, él no tiene hijos ni Espíritu Santo, pero se pueden casar con 5 mujeres. Y ya, así de sencillo. 7:2. Pero a causa de las fornicaciones
cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La Biblia no se equivoca. Si pudieran tener mujeres, entonces dijera, cada uno tenga sus propias mujeres. Así lo dijera. Cada uno tenga sus propias mujeres. Pero dice, cada uno tenga su propia mujer, refiriéndose a una sola. O como dijo el pastor, Adán tenía toda potencia y toda inteligencia y tenía el 100%, y fue una que Dios le hizo. Porque si era así, Dios podía hacerle a Eva y a Ana, o que tenga 2 mujeres, o 5 también Dios podía hacerle. Le hizo una ayuda idónea, una, no 5. Ellos enseñan que eso se puede. Eso es mentira, eso es pecado. ¿Y basado en qué? En lo que dice Mahoma. Seguro basado en el Corán. Mahoma es tan grande que es más grande que Dios. Según ellos, eso se puede. Una de las cosas que según cuando yo leí, ellos están obligados a dar caridad. Obligados. No es de que si usted quiere te ayudar al enfermo, a la viuda. Están obligados, obligatoriamente, a ayudar y a dar de lo que tienen. Obligados. Es una obra obligatoria. Imagínese usted que Dios le diga de todo obligado. Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios no obliga a nadie a hacer nada. Usted no ve que usted no se le obliga ni siquiera a diezmar y es algo bíblico. Aquí a nadie se le obliga. Pero usted sabe que eso es algo bíblico, que eso es mandato del Señor. Pero hay gente que no diezman y el pastor no lo puede obligar a que diezme. Porque imagínese usted, pues ellos tienen que dar caridad obligatoriamente. Eso es algo obligado. Y las obras que nosotros hacemos no nos van a salvar, así que usted es obligado, usted está mal. Porque la Biblia dice que el que incluso da su cuerpo a que lo despedacen, a que lo quemen, el que lo entrega por una persona y no tiene amor, eso no sirvió. Yo le pregunto a usted, ¿cómo que una gente da su cuerpo para que lo maten y no tiene amor? Bueno, hay gente que lo hacen para llamar la atención, para tener seguidores. Hay gente que lo hacen para que se vea lo que hizo. Y para aparecer en la historia. Para aparecer en la historia, para que se diga que él hizo. Entonces, así nosotros, si nosotros damos obligatoriamente, no es por amor que estamos dando. No es que no dé, que le estoy diciendo. Porque hay que hacer la obra con el que lo necesita. Porque yo no puedo obligarte a ti, Wandera, que cuando tú cobres, tú des 50,000 pesos a quien lo necesita. Porque que tú no lo vas a dar de corazón, ni siquiera lo vas a dar con gusto. Tú vas a decir, ay, yo tengo que sacar este dinero para él. Y el que da así, mira, mejor no dé. No dé nada mejor. Porque es con amor. El Señor nos enseña a nosotros a dar y a hacer, pero con amor como lo hizo Jesús. Jesús andaba en la tierra y no tenía nada, pero lo que él tenía daba, que era el poder de Dios. Así fue que él vivía. Y Jesús nunca lo hizo obligatoriamente. Jesús amaba a la gente y por eso lo hacía. Veía la necesidad y lo hacía. No porque era obligatorio. Lo que es obligado no sirve. Entonces ahí ellos están muy mal. Muy mal, porque la Biblia no nos enseña eso. Pero como ellos no siguen la Biblia, ellos siguen eso. Seguro Mahoma dice que hay que dar obligatoriamente. Lo viene a ver. Bien. Esas son de las cosas más importantes. Hay una importante también en cuanto al fin del mundo, a como ellos lo ven. Eso hay que decirlo porque usted tiene que saber la verdad por la Biblia. Eso aquí se habla demasiado. Aquí se habla cada rato de lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Y de que estamos en qué? En las señales de los últimos tiempos. No estamos en el tiempo apocalíptico, que es lo que muchos enseñan. Ellos piensan que el mundo va a ser destruido y luego va a ser renovado otra vez para el juicio. Ellos no siguen 2 juicios, como el juicio de las naciones, como revela la Biblia, y el juicio del gran trono blanco, como nosotros sabemos que va a pasar. Para ellos existe un solo juicio, que es al final de los tiempos, uno solo. Según ellos, en ese juicio, según ellos, es que la tierra va a ser destruida y renovada, y eso es mentira. Sabemos que va a pasar el reino milenial antes de, ¿verdad? ¿No lo sabe, verdad? El reino milenial va antes del juicio del gran trono blanco, que es el último juicio. Pero ellos creen que en ese juicio todo el mundo va a dar cuenta. Y el que le sirve a Dios no va a ese juicio, el juicio del gran trono blanco. Para ellos hay un solo juicio, y es en el que el Señor va a salvar y los otros a condenación. Y eso está mal. Hay un juicio primero, que es el juicio de las naciones, que conocemos, ¿verdad? ¿Por qué va a ser el juicio de las naciones?
En ese juicio sí, hay buenos y malos, como relata la Biblia, cabras y ovejas. Ahí sí, pero en el juicio del gran trono blanco todos se van a perder, lo sabemos, ¿verdad? Todos son cabras. Entonces vamos a ver Apocalipsis 20:11. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Amén. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyó la tierra y el cielo, dice ahí. ¿Qué significa eso? Que van a desaparecer, ¿verdad que sí? En el juicio del gran trono blanco. ¿Dónde es el juicio del gran trono blanco? En el espacio sideral. En el espacio sideral, no en la tierra, ni en el cielo tampoco. Entonces ellos enseñan que primero todo va a ser quemado y renovado para ese final juicio. Y eso es mentira, porque ese juicio no es en la tierra. Por lo tanto, no puede ser destruida la tierra y renovada para ese juicio si no es en la tierra. O sea, eso no es ahí que va. Sabemos que la tierra será transformada. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para el reino milenial, la tierra va a ser cambiada, transformada, ¿verdad que sí? O sea, no es para el juicio del gran trono blanco. Pero ellos no presentan el reino milenial en sus creencias. Para ellos existe solamente un juicio final, en el que usted o es salvado o es perdido, según las obras que usted hizo en la tierra. Según si usted siguió a Mahoma. Si usted hizo como Mahoma dice, las enseñanzas que él dejó, lo que él dijo. Entonces el que lo va a salvar no es Dios, es Mahoma que lo va a salvar a él. Por eso les digo que ellos creen que no idolatran, pero sí lo hacen. Porque nosotros entendemos que hay un Dios y seguimos a Cristo porque se nos muestra como Dios y como el mediador. Pero ellos siguen a Mahoma y todo lo que Mahoma dijo, si usted no lo cumple, y lo que dice el Corán, que es lo que ellos siguen, las escrituras que ellos siguen, la palabra de Mahoma, porque no es la de Dios, sino la palabra de Mahoma, si usted no la sigue, entonces en ese juicio usted va a ser condenado. En ese último juicio, porque para ellos no existen más. Dígame. Ellos entienden que Mahoma es el vocero de Dios y por ende todo lo que Mahoma dice es ley. Porque ellos entendían también que a través de Mahoma era que él dejaba sus ordenanzas. O sea, lo que dijera Mahoma, eso era porque ellos entendían que él era el vocero de Dios. Sí, yo expliqué eso al principio, porque Mahoma, en el 610, según él recibe una visión del ángel Miguel. Y con eso es que él comienza a decir que recibe visiones, sueños, que Dios le habla, que hay cosas que el Señor le enseñó. Entonces se establece la enseñanza de él en un libro llamado el Corán, y todos sus seguidores siguen ese libro y la enseñanza de él. Porque según ellos ya pasó Jesús y Mahoma fue el último. Entonces lo que Mahoma dice, eso es ley, porque ese fue el último que habló de parte de Dios. Y eso es lo más importante, lo que hay que seguir. Entonces toda esa doctrina, todo lo que ellos enseñan está mal de principio a fin. ¿De principio por qué? Porque no siguen la Biblia sino el Corán. Y ya desde que siguen la Biblia todas las cosas se tergiversan. Seguro Mahoma dice que existe un solo juicio y ese es el juicio que ellos esperan. Y ya. Y si ellos van a estar en ese último juicio. Ya Mahoma es más poderoso que la Biblia para ellos. Para ellos La sí. Biblia es un disparate, un trapo para ellos. Lo que él enseña es más importante que la Biblia. Porque lo que él dice en el Corán es lo que hay que seguir. Ellos entienden hasta que Jesucristo es un falso profeta. Ellos lo vean como un profeta y un falso. Hay algunos que lo ven como falso, hay otros que lo aceptan como un profeta de Dios, como un hombre que vino y habló de parte de Dios. Y yo. Pero que Mahoma fue el último, el que recibió la verdad de Dios. Entonces ellos siguen esa verdad de Dios. Para que usted vea cómo Satanás toma las cosas y las tergiversa. Porque yo le dije que esa se puede decir que es la religión más grande. Es la que tiene más seguidores del mundo. Tienen seguidores en todos lugares. La más grande. Tiene muchos seguidores. Y hasta incluso, fíjense bien que hasta en la televisión se nos muestra esa religión. A través de muchas novelas, etcétera, series, que mucha gente la ve. Porque usted entenderá, usted la quiere ver, usted sabe la verdad de la Biblia. Pero hay mucha gente que la ven, que creen seguro en eso. Y son convencidas por lo que ellos enseñan. Porque en lo que ellos enseñan, ahí está Dios, el Dios de ellos, que es Alá. Entonces así es que ellos dicen que no sirven a Dios. Estando mal en su doctrina. Vamos
con el budismo e hinduismo. Son dos que se conocen diferentes, pero los quise poner juntas. ¿Por qué? Porque más que corrientes religiosas se parecen corrientes filosóficas. Porque en el ejemplo del budismo, ellos tienen un maestro que es Buda. Pero ellos más que seguir a un dios, ellos siguen a Buda, porque según ellos Buda encontró la iluminación que ellos quieren alcanzar. La iluminación es dejar de renacer. Eso lo voy a explicar ahora. En el hinduismo, ellos tienen una creencia enoteísta. ¿Qué es enoteísta? Que hay un Dios que es grande, que creó todas las cosas y que se nos muestra a través de dioses. Una doctrina del diablo. Porque Dios no necesita mostrarse a través de dioses y diosas, como dicen. Eso se veía, ¿verdad?, en el antiguo Egipto. ¿Cuántos dioses no tenían en Egipto? Y por eso se dice que en la India hay más dioses que gente humana, que gente. Porque ellos tienen un Dios para el sol, ellos tienen un Dios para la tierra, ellos tienen un Dios para las flores, para todo hay un Dios. Ahí todo es un Dios, todo es un Dios. Sabemos que Satanás toma ventaja de esto y que son los demonios que lo hacen. Pero predomina allá en la India. De hecho, la hindú es la tercera religión más grande, la que tiene más seguidores, los que creen en eso. Pero los puse juntos porque hay algo en específico es que quiero tratar de las dos. Y es que ellos creen en la reencarnación. La reencarnación no se ve en la Biblia en ninguna parte. Eso no tiene base bíblica para que me digan a mí que eso existe. En la Biblia no se muestra eso nunca. ¿Qué es la reencarnación? Es un ciclo de vida interminable en el que usted muere y usted vuelve a nacer, sea en un cuerpo, en un objeto o en un animal. Eso enseñan ellos. También los egipcios seguían esto. Tanto así que los faraones eran enterrados con cosas suyas de aquí del mundo que ellos tenían, con su pertenencia e incluso con sus siervos, sus esclavos, para que pudieran usar en la otra vida. Otra vida que yo no sé cuál era, pero para ellos había otra vida. Pero eso viene a través de la historia y hay muchas cosas que se podría explicar de eso, que tienen que ver incluso con el libro de los muertos y todo eso. Pero hay que resaltar que las dos religiones creen en la reencarnación. Y las dos tienen muchos seguidores, muchos. Estamos hablando de millones de personas que la siguen. No ni que dos gente, no, millones de personas que siguen eso. Tanto el budismo como el hinduismo. Entonces, ¿cómo así la reencarnación? La reencarnación para ellos es morir y volver a nacer. Sea en un cuerpo, otro cuerpo, sea en un animal, usted vuelve a nacer. No, usted no se muere ni que va para el cielo o el infierno, para ellos no existe eso. O sea, para ellos usted muere y vuelve a nacer en un objeto, en un animal o en un cuerpo nuevo. Pero usted no muere. Y no pueden hacer un cuerpo de una mujer, según ellos. Según ellos sí. O sea, ellos pueden nacer siendo mujer, siendo hombre. Usted puede nacer como sea. O un burro. Porque ellos O un gallo. porque ellos enseñan que no, que eso es mentira, que el alma es permanente, o sea, que el alma puede volver, que no es así. Que no es así para ellos. Para ellos el alma no tiene ni que un futuro allá o en el cielo o en el infierno, sino que usted vuelve y nace, ¿correcto? O sea, un ciclo interminable. Usted se muere ahora mismo, usted vuelve y nace, punto. Usted no va para ninguna parte, usted vuelve y nace, según ellos. Mire la doctrina del diablo. ¿Y cuántas veces tú has nacido entonces, Yaneli? Yo una sola vez. Una sola. Oh, pues tú tienes un siglo interminable, según ellos, y yo Según también, ellos, Dios sí. mío. Según ellos hemos nacido ¿Y muchas tú veces. te recuerdas de alguna de esas vidas que tú has vivido para allá atrás? O no, porque no ha existido. Pero fíjense que ellos enseñan eso, incluso que ellos usan hasta lo que es el déjà vu para explicar eso. Usted sabe que el déjà vu, ¿verdad? Sí. Cuando usted dice, ay, pero yo viví esto, ellos usan eso para explicar eso, lo cual es mentira. Aleluya. Pero ellos creen eso, ellos enseñan eso. Entonces, en la Biblia lo que sí se nos muestra es la encarnación, que es muy diferente a la reencarnación. La encarnación es lo que pasó con Cristo, ¿verdad? Que siendo alguien invisible, un espíritu, decirlo así porque Dios es espíritu, tomó forma humana, o sea, encarnó. Encarnar es tomar algo, o sea, esto para materializarse. Eso pasó con Jesucristo y se nos muestra en la Biblia, en Juan 1:14, si pueden leerlo. Entonces, ellos creen en ese ciclo de vida interminable, lo cual es mentira.
Totalmente mentira. Porque en la Biblia eso no se enseña en ninguna parte. Ahí en la Biblia no se menciona. Usted lo busca esa palabra para ver si usted lo va a encontrar. Esto no se muestra. La Biblia se nos muestra desde el principio que usted nace y muere y va o al cielo o al infierno. Concerniente a eso usted se enseña en la Biblia. Léalo, Juan 1:14, Hebreos 9:27. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, que obra como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Ahí se nos habla de Cristo, sabemos, ¿verdad? Cuando encarnó. Encarnó si se nos muestra en la Biblia, pero no reencarnación. Hebreos 9:27. Y en Lucas 16, 28 y 23 sabemos que se nos muestra la realidad con la historia del rico y Lázaro. Instantáneamente mueren, cada uno va a un destino. Ellos no volvieron y nacieron, no. Ellos cada uno fue a su destino. Lee Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Que muera una sola vez y después de esto el juicio. Yo pregunto, si usted nace tantas veces, ¿de qué vida usted le va a dar cuenta a Dios? ¿De cuál de todas usted vivió? Porque usted nada más es único, usted vive, usted tiene que darle cuenta de esa. Pero si usted vive naciendo y renace, ¿de cuál es? ¿De cuál es? De la última, usted le va a dar cuenta a Dios. Entonces, ¿esto es mentira? Dígame. Pasa es que hay una parte como que se expresa de esta manera. Echa para acá adelante, varón, para que se escuche. Mira, hay una primera muerte, que es la de la carne. Porque nosotros del polvo fuimos escogidos, del polvo volveremos. Esa es la primera muerte de la que se habla, en algunos casos. La segunda es apartado de la presencia del Señor o en la presencia del Señor por la eternidad, que es la salvación del alma. ¿Entiendes? Entonces, si tú pereces sin Cristo en el pecado, será apartado por la eternidad de la presencia del Señor en el fuego. Ahora, si te ve en Cristo, como dijo el apóstol Pablo en una epístola, que ya hubiera parado la buena batalla de la fe, o sea, que él se sentía que ya la corona estaba en sus manos. Y dijo también que para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia, porque tenía lo del seguro, o sea, iba a la presencia del Señor por la eternidad. Ahí es el segundo juicio. Sí, pero ellos no siguen la Biblia. Muerte, perdón. Sí, pero ellos no siguen la Biblia. Por lo tanto, no saben que hay una primera muerte, una segunda muerte, una muerte eterna, que es cuando ya no hay oportunidad, el lago de fuego, ¿verdad? Entonces ellos no saben nada de eso, ellos siguen su creencia y seguían, por ejemplo, ellos seguían por Buda y lo que enseña Buda y la yoga. Para ellos alcanzan la iluminación a través de la yoga y todo eso. Porque a nosotros no se nos muestra eso. Entonces está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de esto, juicio. Que después que muera, que no hay más nada, el juicio que viene, el juicio final. O sea, usted muere y usted que se perdió, que no para el infierno, pues está en el juicio, sí, pero en el juicio final. O sea, no hay más vida, en la Biblia no se muestra eso en ningún momento. Y en Lucas 16, 22 y 23 es que se nos muestra la historia del rico y Lázaro. Eso nos muestra específicamente que eso no es así. O busquen Lucas 16, 22, 23. Porque también hay un versículo en el cual es Jesús que le dice al que está a su lado, cuando va a ser crucificado, ¿verdad? En la cruz, hay uno que está a su lado, que le dice cómo, que le dieron una oportunidad, en pocas palabras, y él le dice, desde ahora estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces no puede ser que él va a volver a nacer si él iba a estar desde ese momento que muriera con Cristo en el paraíso. O sea, desde ahora estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que no iba a volver a nacer, que iba a ir a una parada. Entonces, eso se descarta con la Biblia. Por eso era lo que quería mostrar de ellos, porque después de ahí, una religión politeísta y ellos siguen a Buda, que realmente no es como una religión en sí, sino que ellos creen que tienen que salir del ciclo de volver a nacer y volver a nacer y volver a nacer y volverse un ser espiritual por completo. No es algo tan... un ser iluminado, según ellos. Entonces, el hinduismo politeísta tiene muchos dioses. Por lo tanto sabemos que están mal, porque Dios desde el principio le habló a su pueblo y dijo que no tuvieran más dioses, y se ve a través de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. El judaísmo
se rigen por la ley o el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Es la religión predominante, ¿dónde? En Israel. Tiene 15 millones de seguidores. Lo primero es que no creen en la Trinidad, porque ellos también, al igual que los islam o los musulmanes, creen que hay un solo Dios, creador de todo, y que no se divide, que no hay forma de dividirlo, aunque sabemos que no son tres dioses, es Dios. Pero ellos dicen que Dios no es ningún Dios trino, que solamente es un Dios, uno solo que existe. Y el punto más importante es que ellos están esperando a Jesús. O sea, ellos no aceptan que el Mesías vino, que vino a la tierra. Ellos no creen eso, ellos todavía lo están esperando. Sabemos que esto tiene que pasar para que se cumpla algo, ¿verdad que sí? ¿Qué se tiene que cumplir mediante a que el pueblo de Israel esté esperando a Jesucristo? La manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo y el pacto que van a hacer con él. Que vendrá como Porque ellos están esperando a un líder que va a sacar a Israel que lo va a restaurar. Entonces ellos están esperando a Cristo todavía. ¿Y quién es que va a venir como ese? El anticristo. Ellos no están esperando a Cristo como nosotros, que nos va a esperar en las nubes, sino que ellos están esperando a Cristo que venga, porque ellos dicen que no, que Él no vino literalmente, que Cristo no ha venido, todavía el Mesías no ha venido. ¿Por qué? Porque ellos lo esperaban como un rey, como un líder, como alguien. Entonces, ¿cómo vino Cristo? ¿Como un rey? No, ¿cómo vino Cristo? Incluso nació en qué? un pesebre. En un pesebre, un don nadie que vino a dar su vida por nosotros. Entonces, como ellos siguen el Antiguo Testamento y el Nuevo, no lo ven como un libro inspirado por Dios, no lo aceptan. El Nuevo Testamento para ellos no es la palabra de Dios, o sea, eso no es verdad. Y en el Nuevo Testamento es que se nos revela cumplidas las profecías que se dieron sobre Jesús que venía. Entonces, como ellos no creen en el Nuevo Testamento, no pueden decir que Cristo vino, porque que ellos todavía en el Nuevo Testamento es que se nos revela y ellos no lo siguen. Ellos siguen la ley. Y por eso van a reconstruir el templo con el anticristo, para servir los rituales. Para seguir sus rituales. Como yo dije, que se rigen por los rituales y las prácticas y las cosas. Por lo tanto, esta es una religión. Y no siguen a Cristo, no siguen la gracia ni la fe. No siguen a Cristo ni la gracia ni la fe. Al igual que ellos. Cristo para ellos no es Dios. Para ellos ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios es Dios para ellos. Para estos existen muchos dioses. Y para los que creen o los que siguen el judaísmo, Cristo no vino a la tierra, por lo tanto no lo siguen ni lo ven como Dios. Un impostor. Fue un impostor para ellos, porque es mentira, Cristo no tenga que venir así. El Mesías no puede venir como Cristo vino. Para ellos estaban esperando un rey. Entonces no siguen la gracia, ni mucho menos no siguen por Dios. Por lo tanto es una religión. Aunque sí sabemos que todo lo que Dios permite es por algo, porque eso da paso a que se cumpla la profecía. Pero vamos a ver que en Zacarías 9:9 Zacarías 9:9. Amén. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Digo esto porque aquí se está hablando de quién. De Cristo. De Jesús. Entonces, esto se nos presenta ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Cumplido. Exacto. Bueno, cuando Él entra a Jerusalén, que entra a sí mismo, como dice ahí. Pero como ellos no aceptan el Nuevo Testamento, como el libro inspirado por Pero tienen Dios, que aceptar eso, es que están tan ciegos. Deberían. Eso está en el mismo libro del Antiguo Testamento. sí, Y que esa da profecía. sí. Pero ellos, como no lo ven como inspirado por Dios, ellos siguen esperando a Cristo todavía. Todavía están esperando a Jesús. Y claro que va a venir su Cristo, pero no el que es, El facho. sino el anticristo. Eso tiene que cumplirse, pero van a aceptar al anticristo. Porque Él es el que sí vendrá como ellos lo están esperando. Un caballo con un conquistador. Como un conquistador. Alguien con poder, alguien que va a venir a hacer grandes cosas. Entonces ese es el que ellos están esperando.
A Cristo el que vino, que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza, ese no era. Ellos están esperando al anticristo, que es el que se va a revelar y se va a cumplir la profecía. Que viene en el palacio presidencial. Ellos se ríen por la ley. Y es importante eso porque Cristo abolió la ley. Pero como ellos no creen que Cristo vino, ellos tampoco aceptan que se abolió la ley. Ellos siguen en la ley. ¿Cuál es la ley? Todas las cosas que se le asignaron o que se le enseñaron a Moisés en los mandamientos, todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que se rige ahí, porque sabemos que sí, que en ese tiempo se cumplía la ley, que tenía que cumplirse todo eso. Pero cuando Cristo viene, todo eso se cumplió con él. Él lo dio por hecho, porque él lo cumplió al morir en la cruz. Entonces ellos creen que todavía Cristo tiene que venir y que mientras Él no ha venido, entonces hay que seguir cumpliendo la ley. Al principio dije la diferencia entre evangelio y religión, que no nos regimos por la ley, es por la gracia. O sea, usted no cumple las cosas de la Biblia porque sí, sino porque la gracia de Dios le ayuda a cumplir. Si no fuera porque Cristo muere en la cruz, usted ni siquiera estuviera aquí. Pero ellos no creen eso, ellos dicen que la ley hay que cumplirla o tú no te vas a salvar. Porque tú no estás cumpliendo con la Biblia o con lo que ellos llaman el libro inspirado por Dios. Entonces ellos enseñan que el que no se rige por la ley, que el que no cumple la ley, entonces está mal. Y no se puede salvar porque no está cumpliendo la ley. Y vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9 y Romanos 3, 28. Otra persona que busque Gálatas 2, 16. Efesios 8, 9. Efesios 2, 8 y 9. Amén. Léelo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, cuando se nos muestra a Cristo, había mucho enfrentamiento, ¿verdad que sí? Con el mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban a Cristo. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Él vino para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero ellos no lo recibieron porque ellos no lo estaban esperando así como Él vino. Entonces, en realidad, por eso usted ve tanto enfrentamiento. Y que a los mismos discípulos de Jesús, ellos decían, pero ¿por qué ellos no cumplen con la ley? Porque nosotros cumplimos la ley. Y ellos no cumplen eso. O sea, ellos no se lavan la mano. Y es obligatorio que se laven la mano para comer. Y por eso usted ve a Jesús tantas veces reprendiéndole. Que cuando ellos le dicen así, Jesús le dice, ustedes son hipócritas. Porque ustedes siguen eso. Pero entonces, eso no es lo que hace daño. Es lo que sale del hombre, no lo que entra. Jesús haciéndole entender que ellos estaban muy regidos por la ley, que la ley no era lo importante. Entonces, por eso usted ve tanto enfrentamiento y tantas cosas que ellos hacen, y que ellos mismos son los que hacen que maten a Jesús. Porque era un impostor, ese no era el Mesías. Él estaba ahí, pero él no tenía que estar diciendo que era el hijo de Dios. Por eso usted ve que le hacen tantas cosas, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tiene que cumplirse. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Gálatas 2:16. Romanos 3:28. Amén. Ajá. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obra de la ley. Sin las obras de la Concluimos ley. pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Las obras de la ley. Dice la Biblia, porque por fe el justo Exacto. vivirá. Más que el justo por la fe. Por la fe. Pues como ellos enseñan demasiado sobre la ley, ellos tenían que decirle la verdad, porque que ya Cristo hubiera venido a abolir todo eso. Que ya no se regían porque la ley, porque usted cumpla la ley, porque usted se lave las manos, porque usted haga esto y haga aquello. Sino que Cristo vino a abolir eso. Pero recordemos que ellos no lo aceptaban. Para adelantar vamos a pasar a eso. Ellos no creen en las resurrecciones que muestra la Biblia, sino en una sola resurrección al final de los tiempos. Una sola resurrección al final de los tiempos. Y yo di ese tema, ¿verdad? De las resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones nos muestra la Biblia? ¿Quién recuerda?
recuerda ese tema? 3. 3. 2. 2. Pero en el primer acontecimiento, la primera resurrección, hay dos acontecimientos o dos tiempos. ¿Verdad que lo vimos? Primero, cuando la Biblia nos enseña que Cristo viene en las nubes, que van a resucitar los muertos en Cristo para recibirlo a Él en el aire. Luego ese número se completa ¿cuándo? Antes del reino milenial, con las personas que fueron decapitadas en el reino, en la gran tribulación, gracias. En la gran tribulación, porque ellos no van a negar a Cristo. Entonces van a ser decapitados, van a ser muertos, porque van a ser perseguidos. Entonces, ya la segunda resurrección, que es la que nos habla la Biblia, es en el juicio del trono blanco, que es cuando van a ser resucitados todos los tiempos, todas las generaciones, para ser juzgados, para ir al lago de fuego. Entonces ellos no, yo creo que hay una sola resurrección al final, que van a resucitar tanto los buenos como los malos, para condenación o para salvación. Y la Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos enseña claramente cómo van a acontecer. Pero recordemos que ellos se ríen por Daniel. Pero hay una enseñanza en el Nuevo Testamento que si usted no la lee y no la sabe, entonces usted al regirse por Daniel cree. Entonces ellos no siguen el Nuevo Testamento. No la aceptan como inspirado por Dios. Por eso ellos enseñan que hay una sola resurrección al final de los tiempos. Para nosotros se nos muestra que son dos resurrecciones que tienen 3 tiempos y 3 acontecimientos para pasar. Entonces, ellos enseñan eso. Claro que hay más cosas, pero estamos rapidito porque ya estamos adelantados en el tiempo. Y no quiero dejar de hablar de esto, porque son con lo que nosotros compartimos. Yo me encuentro con gente de los testigos de Jehová y adventistas en la universidad, que ellos defienden lo suyo, y ellos predican lo suyo, enseñan lo suyo. Entonces usted también se va a encontrar con ese tipo de gente. Pero ellos nacen de un grupo que estudiaban la Biblia en 1931, toman el nombre de Testigos de Jehová. Ellos nacen de un grupo que estudiaba la Biblia, con un hombre llamado Charles Russell. Con ese hombre ellos estudian la Biblia y se crean como grupo, se consolidan como grupo en 1931. Adoptaron el nombre de los Testigos de Jehová, específicamente se hace... Ellos se llamaban los estudiantes de la Biblia de la Watchtower. En 1931 ellos adoptan el nombre de los Testigos de Jehová oficialmente. Oficialmente son los Testigos de Jehová. Esos son lo que nosotros conocemos. Tampoco creen que Jesucristo es Dios, sino solamente un mediador. O sea, no reconocen que Él tiene la esencia de Dios, que Él es Dios. Ellos tampoco creen eso. Ya hablamos y especificamos por la Biblia que Jesús es Dios, ¿verdad que sí? Ellos creen que Jesús era el arcángel Miguel. Y luego viene a la tierra, que cumple ese propósito. Lo cual en la Biblia a nosotros se nos muestra el arcángel Miguel como alguien muy diferente, como dos personajes distintos. Porque se nos muestra el arcángel Miguel como una forma y Jesucristo de otra. En ningún momento se nos menciona a Jesucristo como un ángel, ni como un arcángel, nada de eso. Nada de eso. E incluso las cosas que se nos muestran de Jesús son muy diferentes al arcángel Miguel. Si se habla del arcángel Miguel, pero no se nos muestra a Jesús como un ángel, ni como un arcángel, ni nada de eso. Se nos muestra como Dios desde el principio hasta el fin. Pero ellos dicen eso. Si en Juan 1:1 se nos habla de Cristo, en Daniel 10:3 se nos habla del arcángel Miguel y de la obra que hizo en ese tiempo. Que fue cuando Daniel oró y pidió por el pueblo, y ahí entonces fue el arcángel Miguel como un ángel de alto rango a defender. Pero no se nos muestra a Cristo en ningún momento así. Se nos muestra totalmente diferente. No se nos muestra de esta manera. Ellos dicen eso. Son ellos los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Por lo tanto, ellos tampoco creen en la Trinidad. Creen en la divinidad y la personalidad del Espíritu. No. Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa, no una persona. Vamos a ver 1 Corintios 12:11 y Hechos 13:2. El Espíritu Santo en la Biblia se nos muestra como una persona, como Dios con autoridad,
que toma decisiones, porque la Biblia dice que Él da a cada quien como Él quiere. Entonces, si es como Él quiere, es porque Él tiene voluntad. Y que no es una persona, no tiene voluntad. Un abanico no tiene voluntad, se prende cuando yo lo prendo. Entonces, no me pueden decir a mí que el Espíritu Santo es una cosa así. 12:11. Ajá, primera carta a los Corintios 12:11. Amén. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios. El que se nos muestra como Dios. Porque Él tiene voluntad. La Biblia nos revela que tiene sentimientos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Entonces se supone que si se contrita no es un abanico, no es una fuerza física. No hace lo que yo diga, ni prende cuando yo quiero, ni reacciona cuando yo quiero, no. El que es Dios sí tiene voluntad. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Busquen para adelantar. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme, ¿a quién? A Bernabé. El Espíritu Santo dijo eso. Que Él los escogió para una obra y que se los apartara. Entonces no es una fuerza activa. Claro que cabe destacar que los testigos de Jehová sí siguen nuestra Biblia. Sí leen nuestra Biblia. Se rigen por ella. Para ellos es la palabra de Dios. Amén. Yo estudié un tiempo con los testigos de Jehová. De hecho, mi madre aún persiste en la religión testigo de Jehová. Tiene años con ellos. La Biblia de los testigos de Jehová tiene una particularidad de que, porque yo hice la comparación, hay versículos bíblicos de nuestra Biblia que la Biblia de los testigos de Jehová no la tiene. Y si lo tiene, lo tienen muy distorsionado. De hecho, no sé si... No le quitan mucho Le quitan, exactamente, estos versos contundentes que hablan como del infierno, de la eternidad, no sé si ibas a mencionar ahora, que tampoco creen en el infierno. Ellos no creen en lo absoluto en el infierno y se basan en el versículo bíblico que dice que la paga del pecado es muerte. Y por ende ellos entienden que ya si tú pecaste y moriste, ya, tu paga es dejar de existir. No creen en la condenación eterna, ni en el infierno, ni en ninguna de esas cosas. Entonces por eso te quise hacer la aclaración de que realmente ellos no se ríen por nuestra Biblia. Ellos tienen su propia Biblia en la cual le quitan versículos bíblicos contundentes para la salvación del hombre. Sí, porque recuerden, o sea, yo dije que se ríen por la Biblia que nosotros tenemos eso, porque a diferencia de los otros, tienen otro libro. O sea, lo que quiero dejar dicho es que ellos, aparentemente sí seguían nuestra Biblia, pero ellos la traducen, porque ellos oficialmente la han traducido, ellos han hecho la Biblia, con la Biblia de nosotros, la Biblia que es lo que ellos han querido, traduciéndola como ellos han querido. Se reconoce en el mundo que la Biblia del Testigo de Jehová es la peor traducción que se ha hecho la Biblia. Ellos creen en la Biblia, pero en la Biblia que ellos han hecho y también le quitan a la Biblia original. O sea, son dos cosas. El hecho de que crean no significa que tengan la razón. Ellos traducen su propia Biblia y entre todos los traductores se reconoce de todas las traducciones que se ha hecho ya como la peor traducción de la Biblia que se ha hecho. Y ellos le quitan muchos versículos, aparte de malinterpretar. Así es. Porque la malinterpretación que ellos tienen de la Biblia, yo digo, ¿cómo? Porque ¿de dónde ya sacaron todo eso? Eso, Yaneli, mira, para ellos ya nosotros estamos en el milenio. Sí, yo para los testigos de Jehová. Para ellos, nosotros estamos en el reino milenial desde el 1914. O sea que nosotros tenemos 110 años en el reino milenial. Pero el reino milenial, que a nosotros se nos presenta en la Biblia, yo no veo ese reino aquí. O sea, aquí esto está hecho un desastre para que el reino milenial esté cumpliéndose en este momento. El mundo es un desastre para que me digan a mí que estamos en el reino milenial. Según Isaías 11:3-9, Isaías 11:3-9, Isaías 11,
3 al 9. Léelo. 11:3. 11:3 al 9. Y le hará entender que mi gente en el temor de Jehová no buscará según la vista de sus ojos, ni agirá por lo que oigan sus oídos. Bien, ahí se está hablando del reino milenial. Ya tú leíste hasta el 9, tú leíste el 3. Sino que buscará con justicia a los pobres, y agirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad seguidor de sus cinturas. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá pasto. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Cuánta gente no está en otra cosa? En el reino milenial la tierra será llena del conocimiento de Jehová, o sea, de la verdad de Dios. También habrá justicia y equidad. ¿Dónde está la justicia aquí? Dígame usted, muéstrame la justicia que hay para que estemos en el reino milenial. Aquí no hay ninguna justicia. Porque lo que pasa es que según ellos, Cristo estará reinando desde el cielo, no es aquí en la tierra. Está reinando desde el cielo, no es aquí en la tierra. Lo cual no establece la Biblia en ningún momento. En la Biblia no se habla de cielo. En el reino milenial se nos habla de la tierra, tanto se nos habla de la tierra. ¿Que cuál será? ¿En qué lugar es que se va a ir a adorar? A Jerusalén, dígame, ¿está yendo allá? Él estará allá físicamente. Y que estará allá. ¿Y dónde está David? Que será el corregente en ese reino. Que según ellos estamos en el reino milenial. ¿Y dónde están también los que van a reinar junto con Jesús? Porque usted está reinando. Nosotros somos la iglesia. Los que reinarán con Jesús. Yo no veo que ninguno estamos, nosotros no vemos que estaban pasando la 1001 aquí en estos años. Y lo más fuerte es ahora. Y lo más fuerte viene todavía, que tiene que cumplirse. Entonces ellos enseñan eso. Cuando usted ve las características del reino milenial, descarta eso de una vez. Habrá Pablo y Besaria, habrá mantenimiento. Dice entonces, el que muera más joven, ¿de cuántos años que va a morir? De 100, pero el más viejo no llega a 100. Ahora el más viejo, el que se muere de más edad, se muere de 80 años, si acaso. El que llega a 100, uno dice, oh, pero mucho vivió. Uno dice, vivió demasiado, porque 100 años viviendo, eso no se ve en este tiempo. Entonces, es muy equivocado que se está. No estamos en ningún reino milenial y Cristo no reina ningún del cielo. Es aquí en la tierra que se va a cumplir Cristo reinando aquí. Y se establece además que cuando Satanás sea suelto, porque ellos parece que quitaron eso también, cuando Satanás sea suelto, va a ir a convencer a las naciones en el cielo, va a ir a convencer. Se supone que no, se supone que la nación aquí en la tierra. Entonces vea la equivocación del diablo que ellos tienen. Porque de Dios no es. Otro aporte. Mira, también, no sé si las que me estaban enseñando no estaban muy pulidas, pero es tanto así que me dijeron a mí que solamente salvos serían 144,000 personas, para que tú veas la distorsión tan grande que tiene. Que eso fue algo que despertó mi curiosidad, que como es en un mundo tan grande y hay muchas personas que se van, yo incluso le hice la pregunta, y que hay muchas personas que se van a sacrificar para estar bien delante de Dios, ¿cómo es eso que simplemente se van a salvar 144,000 personas? Y tú sabes la respuesta que me dieron, lucha tú por ser una de esas 144,000, porque eso nada más lo sabe Dios. Esa fue la única respuesta que me supieron. ¿Cuáles son las 144,000 personas que se nos muestran en Apocalipsis? ¿Los que van a predicar cuándo? No, para ellos esos son los que se van a salvar. Esos son los 144,000, los únicos que se van a salvar. Y eso está muy lejos de lo que en realidad dice la Biblia. Esos son judíos específicamente. Judíos específicamente que van a predicar la verdad de Dios en la gran tribulación. Porque recuerden que el anticristo en una va a mostrar quién
tiene que predicarse la verdad, tiene que saberse la verdad, porque Dios no es injusto, Dios va a dar. Recordemos que hay otros que van a entrar al reino milenial que se van a arrepentir en la gran tribulación. Entonces, esos son los 144.000 que la Biblia muestra. Lo identifica específicamente. Así que son muchas mentiras de ellos. Pero eso enseñan ellos. Y que terminará entonces el reino milenial con la guerra del Armagedón, que sabemos que no. Que la guerra del Armagedón pasa mucho antes del reino milenial. La guerra del Armagedón es lo que le pone fin a la gran tribulación. Entonces, después de la gran tribulación tiene que venir el juicio de las naciones. Y después de que viene el reino milenial, no, para ellos, la batalla final que se nos muestra a nosotros en Apocalipsis es el Armagedón. La que le pone fin al reino milenial, según ellos, es el Armagedón. Y como decía Madeline también, ellos muestran que el que se muere está en un estado inconsciente. Que el alma no va ni al cielo ni al infierno, no. Que está en un estado inconsciente. Y que será resucitado para al final de los tiempos entonces ser destruido completamente. Eso es lo que ellos enseñan. Ya que cuando el alma muere se queda inconsciente. Se queda inconsciente como quien dice dormida. ¿O eso sabrán ellos? Un espíritu sin sentir. No, durmiendo. Durmiendo, pastor. Se quedan muertos. ¿O sabrán ellos? Ellos me enseñan eso para que dicen que tú estés inconsciente. Me imagino que en la tumba ya moriste. En la dejas tumba de durmiendo. existir ya. Durmiendo. Entonces después tú vas a ser despertado para destrucción, porque ellos no creen que existe un lago de fuego donde irá el alma eternamente. O sea, para ellos el alma va a ser destruida. Y la Biblia sí nos muestra específicamente que es eternamente en el lago de fuego. No dice que va a ser destruido y que más nunca va a existir. En ningún momento dice que más nunca va a existir. Ellos son los que han hecho su tergiversación de la Biblia y lo han establecido así. Bien, adventistas. Los adventistas, a través de lo que se llamó el chasco de 1844, que no sé si ustedes han escuchado, de un grupo que estudiaba la Biblia, bueno, específicamente William Miller. ¿Es Miller? ¿Qué se dice? William Miller dijo que en el 1844, a través de su estudio y su cálculo, que Jesucristo vendría a la tierra. Entonces, las personas vendieron lo suyo, lo que lo seguían a él, lo que le creyeron, vendieron sus cosas, esperando a Jesucristo, porque ellos no iban a necesitar eso. Ellos estaban esperando a Cristo. Bueno, pues como usted entenderá y sabrá, Cristo no vino. Pues no vino, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es lo que se conoce como el chasco del 1844. Con eso entonces sale un grupo y se pone a estudiar y a ver por qué él se equivocó en el cálculo, qué pasó. Y con ello se levanta una líder llamada Elena. Elena G. de White. Elena G. de White. Elena de White. Elena de White. Se levanta una líder que también estudiaba la Biblia, entonces se crea lo que es este movimiento de los adventistas. Formalmente. Ellos estudiando su Biblia y viendo por qué él se equivocó, qué pasó, que no vino Cristo. Que la Biblia dice que el día ni la hora nadie la sabe. Si nadie la sabe, es un secreto de Dios. Usted no tiene que tratar de saberlo. Porque lo revelado nos pertenece a nosotros, pero lo secreto es de Dios. Y ese sí es un secreto grande, que Él dice tanto que nadie lo sabe. Que ni aún los ángeles del cielo saben eso. Y hay gente todavía calculando a ver cuándo es que Cristo vive. Todavía hay gente que calcula a ver cuándo es Jehová que tú vives. Entonces, al igual que los testigos de Jehová, ellos no creen en el infierno. No creen en el infierno. Vamos a ver más adelante por qué. Creen que la segunda venida de Cristo será visible. La del anticristo sí será visible. La de Cristo no. Cristo no va a alcanzar en el aire. Creen que será visible. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:7. O si alguien se lo sabe, dígalo para ganar tiempo. 2 Tesalonicenses 2:7. Creen que la segunda venida de Cristo será visible. Es una de las cosas. Porque para ellos Cristo vino en espíritu fuerte. Será visible. Para ellos la segunda venida de Cristo le pone fin a todo. Para ellos. Sabemos también que la segunda venida de Cristo tiene 2 acontecimientos, ¿verdad? A usted no se le puede olvidar eso.
Primero, Cristo viene a buscar el pueblo, pero no va a venir literal. Va a venir literal ¿cuándo? En la batalla del Armagedón, en la guerra del Armagedón. Ahí sí viene literal visible, que ahí es que dice que todo ojo le verá, no se confunda. Hay gente que predica y que todo ojo le verá cuando venga a buscar su iglesia, y eso es mentira. Ahí ningún todo ojo le verá. Ese va a ser el problema, que por eso es que van a inventar muchas cosas para decir por qué desaparecieron la gente. Porque todo ojo no le verá. Todo ojo le verá cuando él venga para la batalla de la Armagedón. Ahí sí. Todo ojo le verá. Entonces ellos entienden que él vendrá visible. Segunda Tesalonicenses 2:7. Ellos no creen en el plan. No creen en el plan. Se creen. O en la venida invisible de Cristo, porque él vendrá a levantar a la iglesia. Lo que ellos creen es que la segunda venida de Cristo, como será literal, en ese momento es que se limpiará la tierra. Y en ese momento es que habrá un juicio final en el cual seremos separados nosotros, lo bueno y lo malo, según ellos. La segunda venida de Cristo es que le pone fin a todo. No cuando nosotros sabemos que es mentira, pero aun cuando venga Cristo en la batalla de la Armagedón faltan cosas por pasar. Mire la tergiversación de la Biblia. Entonces, se supone que cuando Cristo venga, invisible, se establecerá la gran tribulación. A cual al parecer ellos descartan eso. Pero probablemente la van a entender cuando ellos mismos la vivan. Porque ellos están esperando a Cristo visible. Y el que se hará pasar por Cristo, ¿quién va a ser? El anticristo. Que todavía hay Cristo, no va a venir visible. Ellos también creen que el milenio será en el cielo. A diferencia de los testigos de Jehová, que ellos dicen que estamos en el milenio, los adventistas dicen que el milenio será en el cielo. Y aquí en la tierra, según lo que yo investigué, no habrá humanos. No habrá nadie. Aquí esto es solo un desierto. Entonces, ahí también yo digo, y entonces, cuando la Biblia dice que Satanás fue suelto y que fue a convencer a las naciones, ¿cuáles naciones son? Si son a las que están en el cielo, a las naciones del cielo que va a convencer. Porque se supone que son las naciones de la tierra. Y también que el monte santo, Jerusalén, es donde iban a adorar. Entonces, ¿es el cielo que está en el monte santo? No. Esas son cosas que yo digo, ¿pero de dónde ellos sacaron eso? Porque ni siquiera, cuando hablan de los mileniales, ni siquiera se menciona el cielo. En ninguna parte no se menciona el cielo, ni en un sentido ni en otro, no se menciona el cielo. Se nos habla de la tierra, específicamente de la tierra. Apocalipsis 19, 17 y 18. Esteban Bon es uno de los teólogos más destacados de la iglesia adventista. Esteban Bon es uno de los teólogos más destacados del siglo XXI de la iglesia adventista. Y él dice que en la Biblia la iglesia aparece en el cielo. Que en la Biblia la iglesia aparece en el cielo. Y que si ellos están equivocados, dice él, que si ellos están equivocados y el reino milenial no es allí en el cielo, como ellos piensan, entonces los cristianos, dice él, entonces los cristianos tienen razón, que hay un rato secreto. Yo me sorprendí cuando ese señor dijo eso, que es uno de los más destacados. Dice, aparece allá arriba en la iglesia, pero ¿cuándo será? Ellos creen que será en el reino milenial, pero cuando tú lees la Biblia entera, tú no encuentras por ninguna parte el reino milenial en el cielo. Yo no sé de dónde rayos esa gente saca eso. No lo ve por parte. Ya que cada día más la doctrina cristiana, y por eso yo les digo, diciéndote 1.000.000 de veces, mire cómo ella saca todas esas cosas, y cómo ella va a ir deduciendo. Que si ustedes no tienen una base, no estudian la vida por tema, hoy ustedes están aquí. Pero mañana ustedes lo pueden llevar delante de la televisión, un medio de comunicación, y sentarte con un pastor testigo, un pastor musulmán, un pastor budista y un pastor hindú. Vamos a ver qué es lo que tú vas a decir. Ustedes no se fajan a estudiar, tienen que fajarse, aprovechen su tiempo. Aprovechen el tiempo, aprovechenlo.
Y fájese a estudiar la Biblia por tema. Que usted no sabe a dónde Dios lo va a llevar a usted. Hoy nosotros estamos aquí en este grupito. Pero usted no sabe si mañana Dios te va a llevar a Oklahoma ya, o te va a llevar a Dubái, o te va a llevar a Israel. Que tú vas a tener que usar tu mente, tu preparación en Biblia. Te va a querer echar para atrás. ¿Y qué fue lo que el pastor me dijo? ¿Y cómo es? Para estar nadando sin encontrar dónde parar. Fájese desde ahora. Fájese que por ahí andan muchos proyectos con todos esos temas. Y fájese, si todo lo que usted no entiende, llámeme, nos sentamos. Y leemos y compramos libros, investigamos lo que sea para que usted lo vea, porque la verdad nunca será mentira. Y la mentira nunca será verdad. ¿Es verdad o es mentira? ¿Tiene la razón o no la tiene? Póngase claro, pero fájese desde ahora. Y se lo digo a estos jóvenes, fájense desde ahora. Yo no. Yo puedo ir donde sea. Ya yo sé nadar en agua profunda. Y los que creen que saben, yo no, guíame, vámonos para allá. Y cada vez que me choque, yo explícame aquí. Explícame aquí. Ah, usted tiene que tener base, tiene que tener fundamento. Por favor, fájense a estudiar la Biblia ahora más que nunca. Bueno, ya para terminar, como dije que yo no creo en el infierno, pero sí, para ellos existe un lago de fuego que es la parada final, pero para ellos nadie está en el infierno. Para ellos también usted está en un estado inconsciente cuando muere. Entonces al final, como habrá una resurrección, entonces las personas que se van a salvar, obviamente, para ellos, que se van a salvar, pero entonces los otros que resucitaron, que van a ser juzgados y que van a ser condenados, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero no hay un infierno para ellos. Nosotros sabemos que sí existe, que es la parada temporal. Y también, bueno, la Biblia nos presenta cada una de las cosas en orden. La iglesia estará en el cielo ¿en qué tiempo? En el periodo de la gran tribulación, que es cuando entendemos también que se llevará a cabo lo que es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, entonces, es muy diferente a lo que ellos establecen. Ya en la gran tribulación sí nosotros estaremos en el cielo. Pero en el reino milenial volvemos a la tierra a reinar con Cristo. Porque ellos lo establecen diferente, que será en el cielo y eso es mentira. También, una de las cosas importantes es, ya para terminar, que ellos, como guardan el sábado, como todos sabemos, que guardan el sábado, para ellos es el día santo, el día de Jehová, ese día no se puede hacer nada. Ese día es de Dios. Para mí todos los días son de Dios. Todos los días yo adoro a Dios, todos los días busco a Dios. Pero entonces ellos establecen que si tú no guardas el sábado, pues tú eres del diablo y tú estás mal. Tú te vas a perder porque tú no guardas el sábado. Y sabemos que yo establecí, ¿verdad que sí? Que yo dije, ¿verdad que sí? Que yo dije que Cristo ya abolió la ley. ¿Y eso fue para quiénes? El sábado, ¿para quiénes? Para los judíos. Dime, Francisco. Ahora que usted habla de lo del sábado, no es que yo soy mucho, pero nací en la iglesia adventista. Salí a los 13 años de ahí. Ellos guardan el sábado porque en la Biblia dice: murió un viernes y resucitó un domingo. Entonces, ellos guardan el sábado porque fue como el descanso de Jesús, donde él le dijo a los discípulos: descansen, y ya yo voy a descansar y hablamos de eso. Eso según para mí es lo que yo entiendo. Desde Génesis, cuando dice que Dios descansó, Que descansó, Dios descansó. sábado y domingo. Pero que la Biblia ni menciona eso nunca. Porque eso no existía en ese tiempo. Ellos lo guardan. A los judíos se les estableció que guardaran el sábado. Nosotros no somos judíos. El séptimo día. El séptimo día sí, los sábados. El séptimo día sí. Porque no existía ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. En la Biblia usted no va a encontrar ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni domingo. Habla primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Dice que el séptimo día, ¿cómo se llamaba? Fueron los católicos que le pusieron los nombres a los días. Los católicos. Y si al sábado le habían puesto lunes,
al séptimo día, le habían puesto lunes. ¿Cuál es el día que iba a guardar la gente? El lunes. Y si le pone miércoles, El miércoles. pues que es sábado, sábado. Maldito. Pero ella va a explicar eso porque ella está para eso, no yo. Vamos a ver qué dice Romanos 14:6. Sabemos que fue un mandato para los judíos. Según nos cataloga la Biblia, nosotros somos ¿cuáles? Gentiles. Y vemos muchas veces como Pablo reprende a los judíos. Porque la gente que se estaba convirtiendo al cristianismo, ellos querían, oigan, ustedes tienen que circuncidarse, porque si ustedes están mal. La circuncisión para quienes fue establecida. Robert, dígame. Dígame. Bueno, como tú brincaste, te quería decir ahora, aclarándote el asunto en cuanto a los días, que aparentemente, como se señalaba día 1, día 2 y así en ese ritmo sucesivamente, podría ser que al día primero le pusieran lunes, podría ser que al segundo le pusieran martes, y así, y el séptimo el domingo. Quizá, como el Señor dice en su palabra, que en 6 días creó los cielos y la tierra, pero el séptimo para adorarle. ¿Entiendes? Yo pensaría que sería el domingo, pero en cuanto a nosotros, lo mejor sería adorarle todo el día. Por eso que sabemos, sí, pero sabemos que el primer día que se establece y que se ve como el primer día es el lunes. Ya en cuanto a eso. Ahora bien, ¿qué dice Romanos 14:6? Amén. Para finalizar, ¿qué hora es? ¿Qué me dice la hora? Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, Para el Señor no lo para hace. el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios. Recordemos que como yo dije al principio, nosotros estamos en Gracias. la gracia. Cuando Cristo viene, se va la ley. Eso se abolió. No es la ley ya, ni que la sobra, que usted guarde el sábado, que usted guarde aquello. Como dicen, no, que hay que guardar el sábado, obligatoriamente, que ese día no se puede hacer eso. Eso se le estableció específicamente a los judíos. A los judíos. Y entonces también, luego de eso, entonces se abolió. Porque es que Cristo abolió eso. Ya no es que el sábado, ni que el domingo, ni que usted se lave la mano, no, es por gracia. El que tenga fe en Cristo Jesús. El que crea en Cristo y el que siga a Cristo, lo que Él enseñó y lo que está en la palabra de Dios. Entonces, eso es mentira, porque hoy vamos a estar mal, para el infierno, y si no guarda el sábado. Como ella enseña, no, porque eso es algo grande. Si no guarda el sábado, eso es algo grande. Entonces, según la Biblia, eso viene desde Génesis, sí, después se les da un día específico a los judíos para que lo guarden para el Señor, pero nosotros somos gentiles. Nosotros vivimos en la gracia, lo que estableció el Señor Jesucristo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Dígame. Concerniente al sábado, Romanos 14:14. 14:6. 14:6. ¿Qué dice? Que el que guarda el día para el Señor lo hace y el que no lo guarda para el Señor también lo hace. Y en Hechos 15, ahí es donde se da la gran controversia, donde todo el Sanedrín, el liderazgo de Israel, se reúne y resuelven el problema del sábado. En Hechos 15, se reunieron todos los líderes en Hechos 15 y resolvieron el problema. Y cuando le dan la lista a todos los gentiles de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer, en ningún momento obligaron a los gentiles a guardar el sábado. ¿Ustedes escucharon? En ningún, digo, no forniquen, no coman cosas sacrificadas a ídolos, ni coman sangre. En ningún momento se dijo, y guarden el sábado. No. Pablo cuando le habla le dice para el que para el Señor lo quiere guardar, amén. Y el que no lo quiere guardar,
Amén. Es un siervo de Dios y está de pie. O sea que el sábado no salva a nadie. Porque estamos en la gracia y servimos al Señor por fe. Un aplauso al Señor. Si hay alguna pregunta, no sé, algunas o algún aclarando, algo en específico,